con lo que es Postman. Con Postman vamos a consumir los microservicios, los vamos a probar. Vamos a pasar a la siguiente lámina. El concepto de servicio web es una de las piedras angulares de SOA. Esta arquitectura, este tipo de arquitectura, la vimos anteriormente. Esta es una piedra angular. Bajo este paradigma, nuestra concentración técnica está en crear servicios más que concentrarnos en el modelo clásico de utilizar un framework de patrón modelo vista controlador. Ahora bien, bajo esta forma de programación, nosotros nos tenemos que concentrar más en el desarrollo del backend, en la conformación de los microservicios, y no tenemos que estarnos preocupando por hacer lo que es el modelo vista controlador. En la unidad pasada vimos básicamente lo que era Java Server Faces. Realizamos unas paginitas donde insertábamos registros, donde borrábamos registros, actualizábamos. Eso era Java Server Faces. Java Server Faces, como ustedes saben, maneja el modelo vista controlador. Entonces, a eso hace énfasis esta lámina, que nosotros tenemos que despreocuparnos de estar creando lo que es la vista, sino que nos tenemos que concentrar en lo que es el diseño de los servicios. Y es porque en los microservicios, en los servicios web, el cliente o el front-end se maneja en una capa independiente, ¿verdad? En una aplicación independiente. Ahora bien, ¿para qué sirven los servicios web? Y venimos a lo siguiente. Estos servicios proporcionan mecanismos de comunicación estándares entre diferentes aplicaciones que interactúan entre sí para presentar información dinámica al usuario, para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre estas aplicaciones y que al mismo tiempo sea posible su combinación para realizar operaciones complejas. Es necesaria una arquitectura de referencia estándar. Los servicios web más que todo se crearon para crear aplicaciones de forma descentralizada, de forma independiente. Yo puedo tener un servicio web, como les decía, desarrollado en Java, y puedo tener un cliente que lo consuma en JavaScript, puede ser en Python, puede ser con Visual Basic, puede ser un dispositivo móvil, puede ser Android, puede ser PowerPC, el que sea, y lo pueda consumir sin ningún problema. Y aquí viene la siguiente lámina, ¿verdad? ¿De qué lado vamos a estar nosotros? Hay dos categorías que son las más predominantes en lo que son los servicios web. Uno es los servicios REST y los otros son los servicios SOAP. Nosotros, ¿de qué lado vamos a estar? Pues nosotros vamos a estar del lado de REST. De aquí, del hijo de Darth Vader, ¿verdad? Vamos a estar del lado bueno de la fuerza. Bien, traigo acá una definición bastante básica de lo que es SOAP, porque también es bueno saberlo, no es de que ya no se está usando, en ningún momento SOAP ya no se está usando. Lo que sí está pasando un poquito al olvido, por así decirlo, pero siempre se utiliza. Si ustedes se ponen a investigar las ofertas de empleo, en más de alguna oferta de empleo les van a pedir como requisito que sepan desarrollar SOAP, y es válido, ¿verdad? También se puede aprender SOAP, es más complejo,
que REST. Digamos que con 4 clases ustedes pueden implementar una funcionalidad SOAP y solo con una clase van a poder implementar un servicio REST. Entonces, aquí es donde viene la diferencia, ¿verdad? De que en menos líneas de código, ustedes van a poder exponer una API REST o un servicio sencillo de REST. Pero con SOAP es bastante diferente. Hay que escribir más código. Y el protocolo de comunicación o de intercambio de datos es XML. En SOAP no es JSON, sino que es XML. Para generar XML, si ya como les comento, tiene más complejidad. Este tipo de servicio también es robusto. No es de que ya desapareció. En nuestra realidad aquí en El Salvador se usa, digamos, en un 40%. Y en un 60%, pues casi todos están usando REST. Se están yendo por el lado de REST, porque como les comento, es más fácil. En la definición de REST, nos dice que es una interfaz para conectar varios sistemas basados en el protocolo HTTP. El HTTP, como todos saben, es uno de los protocolos más antiguos y nos sirve para obtener y generar datos y operaciones. Las operaciones, como ustedes ahí mencionó un compañero, era get, post, ya las vamos a ver más adelante. Por cierto que se las tienen que aprender. Se las tienen que aprender porque es un requisito para poder interpretar las API REST. Porque, por ejemplo, si ustedes mandan una petición PUT de actualizar y se equivocan o mandan un get o mandan un post o borran alguna información, pues ahí vienen los problemas, ¿verdad? Entonces tenemos que aprendernos las peticiones. Ya vamos a llegar a esa lámina para que les sientan sabor a esta unidad 3. Tienen que aprenderse las peticiones, los verbos también, por así decirlo. Los servicios REST sí soportan XML, claro que lo soportan, pero mayormente nosotros los vamos a ver implementados con formato JSON. Eso que no les quede duda. Mayormente lo vamos a ver con JSON. Vamos a ver una tablita comparativa de lo que es la tecnología REST y lo que es SOAP. Tenemos 3 categorías. Tenemos lo que es la tecnología, tenemos el protocolo y la descripción del servicio. En la tecnología tenemos que la interacción dirigida por el usuario por medio de formularios en REST, ¿verdad? Tenemos que la información es transmitida o dirigida por medio de formularios. En SOAP tenemos un flujo de eventos orquestados. Esta tablita comparativa me voy a orientar más a lo que es REST, porque es lo que nosotros vamos a trabajar. No vamos a entrar mucho en detalle con SOAP, porque no es lo que vamos a ver en esta unidad, pero valga la pena, valga la redundancia, o el enfoque, pues aquí está esta tablita. Una de las ventajas, o aquí también está denotada, tenemos pocas operaciones con muchos recursos y tenemos en SOAP muchas operaciones con pocos recursos. Es lo que les decía. Para desarrollar servicios SOAP hay que hacer más complejo los métodos, las clases. Digamos que con 5 o 6 clases yo puedo definir un servicio SOAP, y con 1 o 2 clases o con 3 clases ya manejando lógica de base de datos, yo defino un servicio REST con JSON. Entonces
Entonces, esa es uno de los beneficios de REST. Tenemos también de que el mecanismo consistente de nombrado de recursos de REST es una serie de direcciones URL, a través de una dirección URL o URI, yo puedo acceder a recursos, puedo actualizar, puedo eliminar, puedo insertar. A eso se refiere el mecanismo consistente de nombrado de recursos. En SOAT vemos que es ausente este nombrado de recursos y dice que falta de un mecanismo de nombrado. Se centra en la escalabilidad y rendimiento a gran escala para sistemas distribuidos hipermedia. La escalabilidad en REST es muy importante y está plasmada. Yo puedo tener un servicio REST, digamos, de acceso, de mantenimiento a un usuario, mantenimiento a una tabla de productos. Y si digamos que el producto se le agregaron, digamos, 3 columnas a la base de datos, es muy sencillo, solo se le va a agregar a la entidad las tres columnitas de bases de datos. Y ya se modifica lo que es la cadena JSON para poder enviarla. Eso no tiene mayor complejidad y es bastante escalable. El rendimiento es bastante alto. Y en SOAP él se centra en el diseño de aplicaciones distribuidas. Y aquí tenemos en el protocolo las operaciones o los verbos. Tenemos el get, tenemos el post, tenemos el put y tenemos el del, que es para borrar. En SOAP tenemos el SMTP, es un servicio de mensajes, el HTTP post y tenemos MQ. Y aquí más abajo aparece el protocolo, el XML, tipado fuerte. Ustedes pueden ver la lámina después más en detalle. Pueden investigar también qué es un tipado fuerte, qué es un XML esquema y lo demás, ¿verdad? Vamos a avanzar. También hay un término que significa WADL y tenemos el WSDL. Esos términos ya pueden investigarlos ustedes para que quede más claro. Y aquí venimos con la lámina, ¿verdad? De que por qué vamos a utilizar REST. Y tenemos un considerando de que el formato más usado en la actualidad es el formato JSON, es lo que les decía, ya que es más ligero y legible en comparación al formato XML. Ustedes ya vienen de algún tipo de experiencia con la configuración de XML. Y quisiera que alguno me dijese o me dijera qué hemos estado configurando nosotros en formato XML en la unidad número 2. Abro el micrófono para que quieran opinar. ¿Qué es lo que nosotros hemos estado configurando de XML? Bien, recordemos que en la unidad número 2 nosotros hemos estado configurando dos descriptores en nuestros proyectos de Maven. Uno hace referencia al proyecto y el otro hace referencia a conexión de base de datos y son en formato XML. Ahora repito la pregunta.
¿quién pudiera decirme cuáles son esos dos archivos que hemos estado configurando en los proyectos de Maven? Que no son los de Hibernate y JB. Bien, sí, el Hibernate la definimos en la unidad de persistencia, ¿verdad? Y la dependencia la definimos en el web X, perdón, en el POM XML, entonces a eso me estaba refiriendo. Tenemos dos archivos. Uno era el persistence.xml, recordemos. Ese es un archivo XML de configuración, el de persistencia, ¿verdad? Y tenemos el otro que es el POM, o el archivo, el descriptor del proyecto, donde definíamos las dependencias y que también lo vamos a seguir utilizando en esta tercera unidad. Así que esos dos son archivos en lenguaje XML. Seguimos con el segundo considerando, REST se apoya en HTTP, los verbos que utiliza son exactamente los mismos. Con ellos se puede hacer el get, el post, el put y delete. Estos son los verbos que vamos a utilizar. Esto, como les repito, deben de aprendérselos porque al momento de probar los microservicios o las interfaces, pues debemos que saber qué es lo que hace cada verbo. El tercer considerando, ahora bien, REST llega a solucionar esa complejidad que añadía SOAP, haciendo mucho más fácil el desarrollo de una API REST. En este caso, de un servicio en el cual nosotros vamos a almacenar nuestra lógica de negocio. La lógica de negocio va a estar plasmada en lo que es el backend, lo que vamos a desarrollar con Spring Boot. A eso es lo que se refiere la lógica de negocio, es el backend. Y vamos a servir los datos como con una serie de recursos URL y una serie de datos que nosotros los limitaremos, es decir, será nuestro backend, nuestra lógica pura de negocios que nosotros vamos a utilizar. Y aquí en esta lámina lo que hago es, voy a hacer más grande la lámina, la vamos a ampliar, la número 12. Les traigo lo que es arribita aquí, enfocado con una flechita, SOAP, ejemplo XML. Esta es la notación XML, lenguaje XML. Como pueden ver, está entrelazado con un montón de etiquetas. Aquí lo que es legible es de que hay una entidad que se llama country, como pueden observar. Hay una entidad que se llama country, ciudad. Tiene una columna que se llama name, tiene otra columna que se llama population y otra columna que se llama capital y una que se llama currency o moneda. Y tenemos el cierre de country. Y tenemos unos encabezados que son los que definen lo que es el lenguaje XML. Tenemos en la primera XML versión 1.0. Y tenemos los otros encabezados que son los que definen lo que es el servicio SOAP. Por aquí se puede ver que dice SOAP. Y esto es un ejemplo de servicio SOAP. Y venimos aquí abajo y tenemos lo que es un ejemplo de JSON, lo que va a generar nuestras interfaces REST. Y muy sencillo, tenemos un ID, tenemos un first name, un last name, username, un password, un salario y una edad.
Y es bien sencillo comprenderla porque es como que estemos viendo una tablita de base de datos, ¿verdad? Eso es lo que está plasmado aquí. Y lo vamos a ver desde el SQL Developer para que vean que esta notación o este conjunto abre una llave, cierra la llave y tiene una coma. Lo que quiere decir la coma es que hay un salto y que sigue otro registro. Entonces vamos a ir a ver a SQL Developer cómo es que está definida esta tablita para que vean ustedes que es casi que, o sea, casi que aquí tenemos en la pantalla la tabla en la notación JSON. Simplemente, como pueden observar, va entrecomillado doble. First name, entrecomillado doble, 2 puntos. Y aquí viene lo que contiene el registro, ¿verdad? Siempre entrecomillado doble. Y esa es la lógica que tiene JSON. Vamos a ir a ver en el SQL Developer cómo es que está conformada esa tabla para que lo podamos contrastar. Denme un par de minutos para abrir el SQL Developer. Bien, como les decía en el ejemplo de la presentación, tenemos la siguiente cadena JSON y vayan familiarizándose, ¿verdad? Porque esto es lo que vamos a estar viendo, lo que es en toda esa tercera unidad, notación JSON. Tenemos una llave en forma contraria al inicio. Valga la pena decir de que esto lo ha generado la aplicación. Esta es una prueba a través de Postman. No lo he escrito yo. Pero al momento de mandar un insert o mandar un post, ustedes van a tener que escribir la cadena JSON que quieren mandar en el insert. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan cómo escribirlo, cómo notarlo. Entonces, traigo acá el ejemplo. Vemos de que tenemos un ID, tenemos un first name, lo que les decía, y que va entrecomillado doble. First name es el nombre de la columna, es el nombre que está definido en el POJO, en la entidad. Luego hay 2 puntos. Luego el valor que tiene la columna. Pues aquí le he puesto yo mi nombre. En last name también es lo que tiene la entidad. Voy a abrir Sprint Tools también para contrastar esto. Mi objetivo es que quede lo más claro posible y que vayamos viendo cómo es que funciona esta notación JSON y cómo es que está relacionado a lo que es nuestro backend y en la base de datos, ¿verdad? Para que vean que es sencillo. Una vez ustedes lo entiendan, pues va a ser sencillo. Y mi objetivo es que también lo sepan escribir, ¿verdad? Que lo sepan
interpretar. Bien, les voy a compartir la entidad para que la vean. Voy a esperar que cargue Sprint Tools. Bien, en la notación JSON tenemos nosotros lo siguiente, lo que estábamos viendo en la presentación, ¿verdad? Tenemos el first name, entonces este es el que está acá. Como pueden observar, es una columna definida de tipo string. Tenemos lo que es last name, también es una columna string. Tenemos el username, tenemos password, tenemos salary, salario, y tenemos la edad. Entonces, esto es lo que viene en mi cadena JSON. Y ahora bien, ¿cómo tengo definida esta tabla en SQL Developer? La tengo definida de esta manera, ¿verdad? Tengo un ID, tengo lo que es edad, tengo lo que es first name, last name, el password, el salario y tengo username. Entonces, esta es la tablita ya mapeada. En la unidad pasada también estuvimos viendo eso, estuvimos viendo lo que son las entidades con el asistente automatizado de NetBeans. Entonces, lo que me trae la cadena JSON, pues son estas variables, que son las que están en la entidad. Y aquí lo pueden observar, ¿verdad? Tenemos ID, tenemos first name, tenemos last name, username, el password, el salario y la edad. Esto lo genera la aplicación, no lo he escrito yo, sino que es una prueba con Postman hacia la interfaz REST y me devuelve esa respuesta. Y los registros van separados por coma. Como pueden ver, hay una coma. Aquí está la coma. Luego hay una apertura de llave. Hay un cierre de llave. Y me trae lo mismo, ¿verdad? Trae las mismas variables. Y al final, pues también tiene que haber otro cierre de llave parecido a este que está acá arribita. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando ya estamos probando lo que son nuestras API REST. Vamos a seguir con lo que es la presentación. Y vengo aquí en detalle con lo que son los verbos. Y esto, como les vuelvo a repetir, esto se los tienen que aprender. El post es para crear recursos nuevos. Para nosotros, insert, para mandar inserts a lo que son la base de datos. El get es para tener un lichado o un recurso en concreto. La petición GET es la más básica, ¿verdad? Inclusive en un navegador web, ustedes pueden tener una dirección web y el navegador lo que les va a resolver es un GET. Va a obtener el sitio web. Entonces, para nosotros igual. Al poner una petición GET, lo que va a hacer es, pues, traernos los registros, ¿verdad? De la URL que nosotros le estemos pasando. La petición PUT es para hacer un update. PUT es para hacer update para nosotros, ¿verdad? La petición patch, esta poco la vamos a utilizar. Es para modificar un recurso que no es un recurso, un dato, por ejemplo. Esta casi que no la vamos a utilizar
pero también vale la pena que se la aprendan, poco la vamos a usar, ¿verdad? Y la última petición, que es el delete, para borrar un recurso, un dato, por ejemplo, de nuestra base de datos. Entonces, con estas 5 peticiones que ustedes aprendan, al momento de utilizar Postman, pues se le va a hacer sumamente fácil para interactuar con las interfaces REST. Y aquí les traigo las ventajas más importantes de lo que son las interfaces REST. Dice que nos permite separar el cliente del servidor. Lo que les decía, nosotros en nuestro caso particular vamos a definir el backend de la interfaz con Spring Boot, el lenguaje Java, y puede haber un cliente consumiendo nuestra interfaz con un nodo JS, el servidor, y que contenga, digamos, un Angular, o que esté también implementado un cliente con la librería React. También hay otra que se llama Vue. Inclusive también podríamos crear un cliente nosotros con Java Server Faces. Pero acá lo que nos dice es que nos permite separar el cliente del servidor. Tenemos poder tener las dos arquitecturas separadas. Lo que les comentaba, que podemos desarrollar un cliente en Node, y la API REST también la podemos desarrollar con Vue. El Vue es JavaScript, y eso es lo que nos permite hacer un juego de lenguajes que no es obligatorio hacerlo con un lenguaje o con el otro. Nosotros, como hemos venido en toda esta asignatura, pues siempre vamos a utilizar Java. Una de las ventajas también de REST es que tiene una gran comunidad en GitHub. Ustedes pueden encontrar inclusive ejemplos quemaditos, así solo de ir a clonar y implementarlo, ¿verdad? Con las necesidades que ustedes puedan tener del proyecto. Entonces, hay una gran cantidad de información de blogueros, de sitios que comparten información, que son consultores. Van a encontrar bastante información acerca de lo que son estas interfaces REST. Y como también les digo, también pueden encontrar ejemplos de cómo funcionan, de cómo se maneja la seguridad. Todo eso lo pueden encontrar, ¿verdad? Sin ningún problema. También podemos hacer un diseño de microservicios orientado a un dominio, ¿verdad? Es totalmente independiente de la plataforma, así que podemos hacer uso de REST tanto en Windows, en Linux, en Mac o el sistema operativo que queramos. Nosotros con nuestros celulares también podemos consumir estos recursos. Inclusive Facebook tiene su API REST de forma no pública, sino que tienen que tener un usuario de Facebook y pedir credenciales, y perfectamente Facebook les da acceso. Facebook les da acceso y ustedes ya pueden desarrollar, digamos, un cliente que se conecte a la interfaz de Facebook. Lo mismo pueden hacer con la interfaz de Twitter, con la de Instagram. Ellos comparten sus interfaces para que la gente pueda desarrollar clientes y desarrollar funcionalidades, ¿verdad? De modo privadas o a requerimiento de alguien que lo quiera hacer, ¿verdad? Dice que también podemos hacer nuestra API pública, permitiendo darnos visibilidad si la hacemos pública. Al momento de nosotros queremos hacer una API pública, tenemos que poner una serie de restricciones o de métodos, ¿verdad? De validación o de ingreso,
porque nadie va a dejar una API de tipo pública, así por así, ¿verdad? Sino que tiene que tener seguridad. Y otra de las virtudes es que nos da la escalabilidad. O sea, si mi base de datos aumentó 2 tablas, pues yo simplemente agrego 2 tablas, 2 entidades tabla, comparto la URL donde va a estar expuesta y ya simplemente se va, ¿verdad? Sin ningún problema. Y aquí vengo con lo siguiente, ¿verdad? Lo que les decía. ¿Quién usa REST? Y vengo con lo siguiente. Muchas empresas como Twitter, Facebook, Google, Netflix, LinkedIn y miles de startups y empresas usan REST. Todas estas empresas y negocios tienen su API REST, por un lado con su lógica de negocio y por otro lado su parte front-end. Con lo cual nos permite centrarnos también un poco más en lo que es nuestra lógica de negocio, siendo una API REST potente, ¿verdad? Entonces, todos estos proveedores tienen sus API. Si les da curiosidad, pues pueden buscar sus sitios y pueden investigar cuáles son los requisitos que piden para poder ingresar. Y ahora ya venimos con lo que es lo que va a ser nuestro machete, nuestra herramienta en esta unidad. Y aquí viene un concepto bastante básico, lo que es Spring Boot. Y nos dice que es una de las tecnologías dentro del mundo de Spring, de las que más se está hablando últimamente. ¿Qué es y cómo funciona Spring Boot? Para entender el concepto, primero debemos reflexionar cómo construimos aplicaciones con Spring Framework. Bien, aquí habla de Spring Framework. Spring Framework es el papá de Spring Boot. Lo primero que crearon fue Spring. Nosotros no la hemos visto, no la hemos visto, hay que ser sinceros. Pero esta derivación o este framework Spring Boot es bastante desatendido y no simplifica o nos va a hacer bien fácil la vida, ustedes lo van a ver. Existe la posibilidad también de que nosotros con los proyectos de Spring Boot ni siquiera definamos unidad de dependencias, sino que simplemente Spring Boot lo que hace es, cuando nosotros implementamos el starter JPA, nos pide lo que son los accesos, la URL, la base de datos, la contraseña, el password, y él solito crea la unidad de persistencia, ¿verdad? Crea una unidad de persistencia con los datos que nosotros le damos, no tenemos que definirla inclusive, ni siquiera decirle qué clases van a estar mapeadas, simplemente él lo hace. Entonces, Spring Boot nos va a ayudar en 2 pasos muy importantes, que son los que en donde se pierde bastante tiempo. Y ustedes lo vieron en la segunda evaluación, ¿verdad? En la evaluación pasada nosotros estábamos agregando jars a la estructura del POM con Maven. Spring Boot también trabaja con el archivo POM. Eso no vamos a poder quitárnoslo de encima. Siempre vamos a estar configurando el archivo POM, solo que esta vez va a ser más sencillo. Ya lo vamos a ver. A partir de mañana vamos a ver cómo es que funciona esto. Y nos dice de que en donde nos va a ayudar Spring Boot es en lo que perdemos tiempo, de que es seleccionar jars o seleccionar las dependencias de forma independiente, que es el número 1. Y en lo que también nos tardamos y un montón de ustedes tuvieron problemas al momento de configurar el servidor. También en desplegar el servidor, Spring Boot se va a encargar de eso. Nosotros nos vamos a desatender. A lo mucho le vamos a decir a Spring Boot que nos cambie el servidor de puerto, pero van a ver cómo se hace, es sumamente sencillo. Y en lo que verdaderamente nos vamos a centrar, pues es en crear la aplicación, que es el paso número 2.
Entonces nos va a ahorrar tiempo en el paso número 1 y en el paso 3, ¿verdad? Lo que les decía, ¿verdad? Que el Spring Boot nace con la intención de simplificar el paso 1 y 3. ¿Y cómo funciona? Dice, el enfoque es sencillo y lo entenderemos realizando un ejemplo. Para ello vamos a conectarnos, al asistente de boot que se denomina Spring Initializer. Bien, hay dos formas de crear proyectos de Spring Boot. Una es haciéndolo a través de Spring Tool Suite, que es nuestro IDE de desarrollo. Y la otra es conectándonos a Internet. Eso lo vamos a ver nosotros mañana en la práctica. Desde ahora les voy a dejar los enlaces de las aplicaciones que tenemos que descargar. Y por si quieren seguirme mañana, ¿verdad? Y tienen la disponibilidad, porque también recordemos que hay algunos que se conectan con plan de datos y tienen que tener disponibilidad previa para esos datos y poder descargar las aplicaciones. Desde ya les digo que si tuvieron problemas con la máquina virtualizada, pues ahora siéntanse en la libertad de implementarla en su máquina principal, en el host principal, porque de hecho ya no vamos a regresar a la universidad, ¿verdad? De forma presencial. Y si algunos tuvieron problemas, recursos limitados, que se les trababa, que ya no quería la máquina, que se les colgaba, que les iba a agarrar fuego, etcétera. Entonces, lo más sano es que migren el motor de la base de datos a su máquina principal y desde ahí lo puedan hacer, ¿verdad? Para que no tengan problemas, porque este Spring Boot también consume un poquito de recursos y lo más necesario o lo mejor es, pues, implementarlo, ¿verdad? En nuestro host principal para estarnos ahorrando esos dolores de cabeza y que pueda fluir mejor, ¿verdad? Que pueda fluir mejor la parte práctica por parte de ustedes, ¿verdad? Bien, como les decía, para crear proyectos de Spring Boot se puede hacer desde una página en internet o se puede hacer con Spring Tool Suite, que es el que nosotros vamos a utilizar. No obstante, yo voy a enseñar mañana las dos formas para crearlo. En Spring Boot existen starters. ¿Qué significa o qué es un starter? Pues simplemente yo en el POM defino un starter, una dependencia de tipo starter. Y lo que hace Spring Boot es, inmediatamente yo agrego el starter o la declaración en el POM, comienza a descargarme todas las dependencias que dependen, valga la redundancia, que dependen del starter. Si yo defino un starter web, de tipo web, simplemente mi declaración van a ser 4 líneas en el POM. Lo voy a enseñar. Bien, como pueden observar, también en estos proyectos Spring Boot, lo mismo, ¿verdad? Tenemos a Maven como gestor de dependencias. Y, por ejemplo, yo tengo definido en este proyecto el Starter Security. Tengo definido el Starter Web. Tengo dos starters definidos. Y si me voy a las dependencias, vamos a ver, por ejemplo, en el Starter Web, me ha agregado, por ejemplo, Spring Boot, Starter Web. Aquí tengo este YAR y tengo una serie de dependencias de YARs, como lo pueden observar. Tengo un montón de YARs que no los he definido yo. Por ejemplo, observen acá en el POM, tengo las dependencias solo son estas.
Solo tengo estas dependencias y como pueden observar, me ha agregado un gran montonazo de dependencias, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les comento de que nosotros solo definimos un starter, por ejemplo, en el web, y él solito comienza a buscarme en la fuente del repositorio los jars que tienen relación con el starter web. Los baja y los instala. Yo ya no tengo que preocuparme por, digamos, por estar definiendo esta dependencia en el POM. Se va a hacer un POM como de, ¿qué? Digamos, unas 10,000 líneas solo de dependencias. Entonces, como les decía, esto nos hace sumamente fácil la vida porque solo definimos un starter y él solito comienza a compilar y a descargar las dependencias. Lo que sí les voy a decir es de que el internet pues tiene que estar a la orden porque si no les va a dar error que no encuentra las dependencias. A esto hace referencia esta lámina que yo solo defino un starter, por ejemplo el web como les enseñaba, y él se trae todas las dependencias y las mapea automáticamente, ¿verdad? Lo mismo con el JPA. JPA recordemos que es lo de Java Persistence y lo que es él solito se trae el Hibernate también, eso lo vamos a ver después cuando ya estemos creando las tablas a la base de datos. En el problema de las dependencias, a veces hay como conflictos, por ejemplo, estamos utilizando 2 frameworks o 3 frameworks y comparten dependencias, digamos, uno necesita una dependencia más viejita o uno necesita una dependencia más nueva o una versión más reciente. Pues lo que hace Spring es gestionarlas automáticamente, ¿verdad? Y hacerlo de que no haya conflictos entre las mismas dependencias. Por eso es, como les comento, les vuelvo a repetir que es más fácil utilizarlo. Y habla también de los starters. Mañana vamos a crear un proyecto, vamos a definir el starter web para que vean cómo funciona, ¿verdad? Esto es lo que les enseñaba de que tenía un starter definido en el POM, el Spring Boot Starter Web. Simplemente lo defino con 4 líneas, la dependencia, el ID del artefacto, y me trae todas estas dependencias. Me trae quizás como unas 60 dependencias. Él solito las descarga, él solito las instala, yo no tengo que hacer nada. Y como les comentaba también, ¿verdad? Ahora no vamos a perder mucho el tiempo en estar configurando servidores. Servidor Tomcat ya viene embedido, viene integrado. No vamos a estar accediendo a consolas de Tomcat, creando orígenes de datos, ni nada por el estilo. Simplemente lo vamos a inicializar el proyecto y él solito lo va a instalar y lo va pues a hacer posible que nosotros accedamos a él. La asistencia, por favor, no se les olvide. No se les olvide la asistencia. Y les voy a dejar para que descarguen lo que es el Postman y lo que es en Spring Tools. Denme un par de minutitos para encontrar los enlaces. Vamos a ver dónde está Postman. Bien, para mañana, si lo pueden tener, pues súper excelente, ¿verdad? Porque me van a poder seguir en la práctica. Vamos a desarrollar nuestro primer servicio REST
Y como les decía, es sumamente importante que tengamos Sprint Tools. Les voy a compartir por el chat el enlace de descarga. Y tenemos el enlace de descarga de Postman. Bien, el primer enlace que les envío es para Sprint Tools. Como pueden observar en la presentación, les va a cargar esta página. Está Sprint Tools para Visual Studio Code. No es el que vamos a utilizar. Está para TEIA. Este tampoco lo vamos a utilizar. El que nosotros vamos a utilizar es el de Eclipse. Se llama Sprint Tools 4 para Eclipse. Y lo vamos a descargar pues según sea nuestro caso. Si nosotros tenemos Windows, pues vamos a descargar Windows. Solo hay para 64 bits, por cierto. Y tenemos también lo que es el Postman, el segundo enlace que les envié. Y tenemos acá, ¿verdad? Postman App. Le damos clic aquí y se trae la versión de Windows que necesitan. Entonces, estas dos aplicaciones las vamos a ocupar mañana. El Sprint Tools, pues va a ser nuestro IDE de desarrollo. Nos vamos a cambiar, ya no vamos a utilizar el NetBeans. Ahora vamos a utilizar Sprint Tools. Y para probar los servicios, vamos a utilizar Postman. Y eso, pues, si lo tienen para mañana, pues magnífico. Van a poder ver y seguirme con lo que vamos a hacer. Y si no, caso contrario, creo que también voy a subir un video con la práctica, ¿verdad? Para que lo vean más concreto, más resumido, los que no lo puedan hacer. La asistencia, por favorcito, no se les olvide. La invitación respecto a AWS, Amazon Web Service, queda hecha encarecidamente. Si ustedes lo pueden llevar, pues háganlo, ¿verdad? Ya vamos a aprovechar el tiempo. Esto es muy importante. En un futuro les puede servir inclusive. Y como siempre, todo esto les ayuda a cotizarse mejor en el mercado. Y pues ya aguanta ponerlo en el currículum también, ¿verdad? Todo esto es muy útil. Nos vamos a sacar hasta acá. Y como les repito, si pueden tener las dos aplicaciones, ahí les dejo los dos mensajes por el chat. Magnífico, ¿verdad? Porque estas dos vamos a utilizar, va a ser nuestro machete. Y como recordatorio, si tienen problemas con máquinas virtuales, pues vayan dejándolas, ¿verdad? Porque ya no vamos a regresar a la universidad. Y ustedes pueden hacer las cosas más fácil, más rápido y no estén compartiendo recursos. Pueden pasarse a la máquina host sin ningún problema, ¿verdad? Nos vamos a sacar hasta acá. Bendiciones para todos y los espero mañana en la sesión de lo que es la práctica. Y reciban bendiciones todos, ¿verdad? Saludos, saludos. Muchas gracias. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Saludos, bendiciones a todos. Feliz día. Gracias. Gracias, licenciado. Mucho gusto. Buen día. Un gusto, saludos, bendiciones.